Gracias, amigos detallistas. Bienvenidos hoy a nuestro programa del 25 de enero del año 2022. Hoy estamos con el tema de las elecciones y queremos invitarlos a ustedes para que participen con sus consultas, con sus preguntas a través del Facebook Live. Ahí ustedes pueden registrar comentarios, inquietudes, cosas que ustedes quieran preguntarle al candidato a la vicepresidencia por parte del Partido Unidad, don Franco Pacheco, quien se encuentra este día con nosotros, y más adelante nos va a desarrollar un poco la estrategia del Partido Unidad en el caso de ganar las elecciones próximas del 6 de febrero. Muy importante que todos ustedes tengan presente que nosotros hemos invitado a los candidatos a la vicepresidencia del Partido Liberación Nacional y del Partido Unidad, básicamente por su cercanía, por su proximidad con el sector comercial de Costa Rica. Don Franco ha sido presidente de la Unión de Cámaras, ha estado vinculado a la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria y tiene una vasta experiencia como empresario, comerciante, detallista. Vamos a irnos nosotros ahora con la directora ejecutiva de la Cámara porque sí queremos, antes de iniciar toda esta todo este periplo político que vamos a realizar en los próximos minutos, queremos conversar un poquito sobre algunas actividades y sobre todo este taller que se va a realizar el próximo jueves, prácticamente pasado mañana, y que tiene que ver con esta nueva labor que está realizando la Cámara de Detallistas, ese nuevo enfoque empresarial en materia de desarrollo sostenible, economía circular, economía de plata. Así que, Olga, tal vez usted nos comenta un poquito antes de ya meternos de lleno a la política sobre este trabajo que la Cámara ha planificado para este jueves. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mariano. Buenas tardes a don Franco y a todos los que nos acompañan el día de hoy en este café detallista. Como bien dice usted, desde el año pasado la Cámara ha venido trabajando muy fuerte con la Comisión de Desarrollo Sostenible en este tema de eficiencia energética, de manejo de residuos, y hemos hecho una alianza muy interesante con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, quienes nos están apoyando en el desarrollo de varios talleres para nuestros afiliados. Así es que el 27 de enero, el próximo jueves, vamos a tener el primer taller con detallistas de diferentes zonas del país, donde la idea es que se pueda determinar cuáles son las necesidades del sector en este tema ambiental y a partir de la información que se obtenga de estos talleres poder desarrollar un plan de trabajo que permita mejorar la eficiencia energética, bajar la factura eléctrica de los comerciantes detallistas, que tengan herramientas para el manejo de los residuos sólidos, para el manejo de aire acondicionado, de iluminación en sus negocios, y como les decía, que a partir de esta información podamos desarrollar ese plan de trabajo para que puedan implementarlo quienes van a participar en este taller inicialmente y podamos replicarlo en más detallistas a lo largo y ancho del país. Así es que están cordialmente invitados para que puedan participar de la actividad. Se necesita inscripción. La inscripción se está haciendo a través del teléfono 2253-2625 o del WhatsApp 8818-1723 de la Cámara. Y es una actividad virtual que la vamos a realizar a través de la plataforma Zoom. Muy bien, muchas gracias, amigos. Ya lo saben ustedes, no solamente se trata de trabajar románticamente, realmente el mundo está muy destruido por la acción del hombre y el hombre tiene que ver cómo hace para restaurar un poco y evitar todas las consecuencias del cambio climático, por lo menos mitigar. Y el comercio detallista tiene mucho que aportar, y no solamente por esto, sino porque detrás puede también haber una generación de recursos, de economías, por ejemplo, con la facturación eléctrica o con la disposición adecuada del manejo de los residuos sólidos. Así que nosotros
los invitamos para ese taller y vamos a presentarles ahora un video que preparó la Unión de Cámaras, donde hace una excitativa a todos los candidatos presidenciales de este país para que efectivamente cumplan con las cosas que están ofreciendo, y por otro lado hace un llamado a los electores para que acudamos a las urnas el próximo 6 de febrero. Así que adelante con ese video. El próximo 6 de febrero, todos los costarricenses, trabajadores, empresarios, amas de casa, jóvenes, tenemos frente a nosotros la que es, quizás, la elección más importante para la democracia de Costa Rica. La oferta electoral es muy amplia. Por eso, más que nunca, la decisión debe ser analizada con mucha cautela. Todos los votantes debemos estar conscientes que Costa Rica requiere encender el botón de la reactivación económica, de la generación de empleo, de la seguridad, de la salud y de la educación de calidad. Y esto es lo que debemos demandar a los próximos gobernantes. Como sector no debemos ni podemos detenernos en la búsqueda de alternativas que contribuyan con el desarrollo socioeconómico de Costa Rica, que fomenten la reactivación económica, la competitividad y la práctica empresarial responsable. Pero esa lucha debe ir más allá. En cada micro, pequeña y gran empresa, los empresarios debemos hacernos sentir y demandar que esas alternativas sean prioridad para el futuro gobierno. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo requieren trabajar de la mano con un sector empresarial robusto, fortalecido, capaz de atraer y generar desarrollo a las comunidades. El futuro gobierno debe poner las finanzas públicas en orden, buscando la eficiencia del gasto público antes de pensar en cualquier otra medida o carga impositiva sobre los sectores que ya más contribuyen. Las autoridades deben dar señales claras sobre su responsabilidad con el gasto público y cumplir cabalmente con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley número 9635. Se debe resaltar que, del total de la deuda, el 76% es interna y la mayoría está en instituciones del Estado, por lo que no sería difícil renegociar esta deuda si hay voluntad política. Hoy el pago de intereses representa el 4.4% del PIB y ese rubro debe reducirse. Las medidas para cambiar la situación actual deben ser estructurales y estar íntimamente ligadas a la implementación de una agenda de reactivación económica en procura de reducir la informalidad, el desempleo, así como cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y debe existir igualdad de condiciones de aseguramiento para los trabajadores independientes, así como contar con jornadas laborales más flexibles. Esto permitiría reducir el desempleo, el subempleo y la informalidad que afecta al 44% de la población económicamente activa, principalmente a las mujeres y personas jóvenes que son las poblaciones más golpeadas por estos flagelos. Hay que devolverle la confianza al sector productivo para que genere las condiciones y el ambiente propicio para invertir. Vivir y celebrar la democracia es la clave para garantizar la libertad y el bienestar de la población. Este 6 de febrero está en nuestras manos la decisión de elegir un nuevo gobierno democrático que resguarde estos valores que tanto le han costado a nuestra sociedad. Necesitamos un gobierno capaz de reavivar la producción, de construir junto al sector empresarial y de retomar el norte que perdimos como país. Costa Rica goza del prestigio de ocupar un espacio entre las 22 democracias más antiguas del mundo y se ha consolidado como la decana en América Latina. Mantengamos ese privilegio. Vota este 6 de febrero. El poder está en tus manos. Don Gerardo Araya es el presidente de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas. Don Gerardo, estamos complicados, ¿verdad? En el país. ¿Cómo analiza usted esta situación antes de conversar ya con don Franco Pacheco? Gracias, Mariano. Bueno, amigos detallistas, muy buenas tardes.
Nuevamente, bienvenido don Franco y doña Roxana Pacheco, que nos están acompañando esta tarde en Café Detallista. Para Cámara Comerciantes Detallistas definitivamente es de suma importancia este video que decidimos, que nos lo pasó CAIB, decidimos pasarlo el día de hoy. Lo encontramos sumamente atinado con la época. Pues, todos sabemos que la situación que vive el país perfectamente lo ha manifestado Mariano, no solo hoy, sino en otras oportunidades también. Nosotros como Cámara no podemos decirle a nuestros asociados, vaya y vote por fulano, por sutano, por mengano, pero con anuncios como estos, contrayendo personas como las que tenemos esta tarde, gente que siempre ha estado a favor del sector privado, siempre que ha estado trabajando en la parte que crea los impuestos que se consumen en este país. Hay mucha cosa que todavía, increíblemente, mucho empleado, principalmente público, no ha reconocido que de la empresa privada es de donde salen el dinero para poder pagar los salarios de ellos de mes a mes durante los 12 meses al año. Así es que por eso es la preocupación que tenemos en Canacodea. Somos un sector realmente bastante grande y de mucho tipo de negocio. Estamos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, somos parte de la reactivación económica de este país, colaboramos con la democratización económica también, así es que es de suma importancia que esta tarde hagamos consultas, preguntémosle a don Franco cuáles son los planes, qué prospectos tiene para nuestro sector detallista, que de una u otra forma trabajamos todos los días desde 6 de la mañana, a veces hasta las 9 de la noche, a veces, muchas veces con las uñas, porque no tenemos mucho apoyo. Queremos ir a banca para el desarrollo, por ejemplo, y al final de cuentas, si no hipotecamos nuestra casa, si no hipotecamos un lote, no nos dan un crédito para poder salir adelante. Somos difícilmente sujetos de crédito, a no ser que pongamos algo a responder. Esas son cosas que muchas veces nos frenan. Sin embargo, cada día tenemos más detallistas, más emprendedores que se tiran a la calle, que comienzan con su negocio. A algunos nos va bien, a otros les va un poquito diferente, pero ahí vamos lucha y día a día. Así es que esta tarde, amigos detallistas, tengan los que están conectados, los que están viendo el Face, si tienen consultas, háganlas. Don Franco, doña Roxana, bienvenidos nuevamente al programa. Esperemos que sea muy provechoso tanto para nosotros como para ustedes, y viejo conocido desde hace mucho rato. Así es que, como les decía temprano, ha trabajado toda la vida en la empresa privada, es un gran empresario, así es que es un gran apoyo para el sector detallista. Adelante, don Franco, el auditorio es de usted. Muchas gracias, Gerardo. Un gran gusto poder estar hoy compartiendo con ustedes una cámara a la que siempre le he tenido una gran admiración, porque es un sector al que le tengo mucho aprecio y mucha admiración. Ustedes son un sector pujante de la economía nacional. A través de ustedes se comercializan la gran mayoría de los insumos en Costa Rica, de alimentos y de artículos de primera necesidad. Un sector que está a lo largo y ancho del país, y un sector de gente, muchos de negocios familiares, de negocios micro, medianos y bueno, algunos grandes. Para mí es un gran gusto compartir hoy con ustedes. Yo, como bien lo decía Gerardo, me llamo Franco Arturo Pacheco, soy un empresario de cepa, un empresario de toda mi vida. Empecé a muy temprana edad a trabajar en una empresa familiar, en una empresa de mi papá con mis hermanos, donde teníamos 3 panaderías. Yo empecé como hornero, fui panadero, fui chofer, y bueno, sé lo que es emprender un negocio en este país y hacerlo grande a pesar de los gobiernos. Y esa parte me duele mucho decirla, porque decir a pesar de los gobiernos, pero es una realidad. Los gobiernos que hemos tenido no son gobiernos que han entendido o que han comprendido que la activación económica y que los gobiernos no son generadores de ingresos. Los generadores de ingresos es el sector productivo nacional. Y entonces siempre he dicho que el gobierno es un mal socio, porque a fin de año viene y recoge el 30% de las utilidades con el impuesto de renta, pero durante el año no nos visitan para preguntarnos qué ocupamos, ni para decirnos cómo nos pueden ayudar. Todo lo contrario, vienen a ponernos más requisitos, más trabas, más regulaciones, y entonces qué difícil tener un socio así.
Lo importante es un gobierno que esté al servicio del ciudadano, un gobierno que esté al servicio del sector productivo. En mi carrera empresarial, que es de 35 años, emprendí ese negocio llegó a ser la cadena de panaderías Nusmani. Y después, durante también de mi carrera empresarial, desde muy joven, hace 25 años, me involucré en las cámaras empresariales. Siempre tuve un don de servicio y me pareció que la forma en que yo podía ayudar al país y al sector productivo era involucrándome en las cámaras empresariales. Fui presidente de la Cámara de la Industria Alimentaria de CASIA por 2 periodos consecutivos, donde hoy en día soy el presidente honorario. Después estuve muchos años como director de la Unión de Cámaras de UCAEP. De hecho, ya me han nombrado director honorario. Y después pues me tocó asumir la presidencia y fui presidente de la Unión de Cámaras, donde hoy en día soy presidente honorario. Eso me ha permitido también pues tener un poco más de amplitud y conocer la problemática que viven los diversos sectores productivos del país, no solo el alimentario, que era desde donde yo vengo. En mi trayectoria, en 3 oportunidades me ofrecieron ser ministro, no acepté. La verdad que a mí el tema política no ha sido un tema que me ha llamado la atención. Una vez también ya me han ofrecido el puesto de vicepresidente y tampoco lo había aceptado. Sin embargo, en esta ocasión, bueno, tal vez ya me agarro en una circunstancia diferente de mi vida, pero sobre todo me lo propone una persona con la cual comparto valores, comparto principios, que para mí eso es fundamental. Compartir los valores y los principios, y además comparto una visión, la visión país y la visión que requiere el país para salir adelante. Estamos claros que este país está en una situación crítica. Celebro y aplaudo ese video que grabó la Unión de Cámaras, porque debemos de hacer conciencia con todos los costarricenses que nosotros, ya más que un derecho, el tema de poder votar se convirtió en un deber. Cuando uno ve lo que está pasando en países vecinos como Nicaragua, Venezuela y otros países de Latinoamérica, donde han perdido ese derecho, donde se ven sometidos a trabajar, a vivir bajo una dictadura y en condiciones de pobreza extrema que realmente a uno lo asombran, es cuando más debemos de decir, bueno, nosotros esto es la democracia que nos priva en este país, debemos de preservarla. Y la forma de preservarla es ejerciendo el derecho o el deber al voto. Esta elección, en mi opinión, es una elección que va a ser trascendental, marcará un antes y un después de este país. El país está en un punto de inflación, ya lo llevaron al nivel de endeudamiento que el país ya no aguanta endeudarse más. Hoy en día a mí todavía me preocupa tremendamente saber que el 50% de los gastos corrientes del gobierno sigue siendo financiado. O sea, hoy por hoy, a pesar de que se pasó la regla fiscal y que se pasó todos los temas de impuestos que se negociaron al inicio de este gobierno, hoy por hoy el presupuesto nacional se financia un 50% del costo de los gastos corrientes con financiamiento. Nos estamos endeudando para cubrir el gasto corriente. Y eso hay que pararlo, hay que frenarlo. El último gobierno que dejó este país con superávit y que tuvo una administración absolutamente responsable fue el gobierno de Unidad Social Cristiana, el gobierno de Abel Pacheco, en el cual doña Linet Saborío fue la primera vicepresidenta. Doña Linet en ese gobierno fue no solo la primera vicepresidenta y única vicepresidenta, porque recordarán que no estuvo el otro vicepresidente. En ese gobierno, doña Linet además tuvo de recargo el Ministerio de Planificación por los primeros 2 años y después en los segundos 2 años tuvo de recargo el Ministerio de la Presidencia. En ese gobierno, doña Linet Saborío fue la creadora del Consejo Económico Social. De manera que es una señora que nos ha demostrado tener la experiencia, tener el conocimiento, tener el liderazgo y una persona que sabe administrar de manera responsable. Insisto, cuando salió ese gobierno, el país quedó con superávit. Y a partir de ese gobierno, o sea, después han pasado 4 gobiernos, como el actual, llegamos a un nivel de endeudamiento del 70%. Eso ya nos pone en un punto de inflexión. El país ya no aguanta más impuestos, el sector privado ya no aguanta más impuestos, los ciudadanos ya no aguantamos más impuestos. De manera que la solución no es por ahí. Y la única solución que tiene este país para salir adelante es poner a Costa Rica a producir.
Y para eso se requiere de un gobierno que entienda que la economía la mueve el sector privado y que para poder poner a Costa Rica a producir lo que se necesita es sentarse con cada uno de los sectores productivos y decir, bueno, ¿qué necesitan? ¿De qué forma le puedo yo ayudar? ¿De qué forma podemos poner el gobierno a su servicio para habilitar, para simplificarle los trámites, para hacerle la vida más sencilla, para apoyarlo, para que usted pueda crecer y generar más empleos? Hoy en día tenemos 500,000 personas que están sin empleo. 500,000 personas que todos los días tienen que ver cómo logran para llevar sustento a sus hogares. Eso no es la Costa Rica que nosotros queremos ni que merecemos. Eso hay que cambiarlo. Pero esos 500,000 empleos no los puede dar el gobierno, no los puede generar porque el gobierno no puede contratar más gente, sino que los tiene que generar el sector productivo nacional, el sector privado. Y la única forma de que los puedan generar, de nuevo, es si se les da la mano y si se les permite poder crecer y generar riqueza. Esa es nuestra propuesta. A mí realmente, como les digo, nunca había querido participar en política, pero bueno, en esta oportunidad, como ya les dije, porque me lo propuso una persona con la cual comparto valores y principios, y porque lo que me ofreció fue un puesto en el que me dijo que es para la primera vicepresidencia de la República, pero además yo estaría a cargo de todas las instituciones públicas que tienen que ver con la producción y los ministerios que tienen que ver con la producción. Esos ministerios, esas instituciones públicas reportarían directo a mí. Entonces ahí eso fue donde me llamó la atención y dije, bueno, aquí sí podría yo tener algún grado de influencia y poder ingerir para generar los cambios que el país requiere. Y lo vi de esta forma, siempre he estado del lado del sector privado, como digo, desde la UCAEP y desde las cámaras. Bueno, ahora lo que estoy diciendo es, bueno, más bien me voy a poner yo del otro lado de la mesa para poderme sentar con ustedes y decir, bueno, ahora sí, ya hay alguien de este lado, hagamos lo que hay que hacer. Ese es el propósito. Yo lo que pretendo es ser un instrumento para poder generar esos cambios, poner gente en los nombramientos que tenemos que hacer, gente que tenga esta visión, que tenga este pensamiento, gente que tenga conciencia de la importancia que tiene el sector productivo nacional y que el país entero depende del sector productivo nacional. Y si dependemos del sector productivo nacional, entonces lejos de estarlo majando, de estarlo apretando todos los días, lo que hay que hacer es sentarse a decir cómo le soltamos las alas, cómo le soltamos las amarras para que puedan producir y vender de manera más eficaz. Esa es la forma de activar la economía. Nosotros necesitamos poner a este país con tasas de niveles de crecimiento del 6% anual sostenidas. Si eso lo logramos, el país en cuestión de 5 años, 6 años ya vamos a tener una realidad del país muy distinta. Pero bueno, para eso hay un trabajo importante por hacer. Lo primero es, bueno, como les digo, salir a votar por el que más crean que les convenga, pero votar. En nuestro caso, sí, creo que la fórmula presidencial que doña Linette está presentando deja clara muestra de nuestro compromiso con el sector productivo nacional. Es la única fórmula presidencial que tiene a un empresario, digamos, con la trayectoria que tengo yo, y modestia aparte, y además con la relación que tengo con las cámaras. Yo soy una persona muy creyente de las cámaras. Creo que la forma de poder lograr grandes acuerdos, cada sector es organizándose con sus propias cámaras y es la manera de articular. Yo de llegar a gobierno, como se les he dicho a los diferentes sectores con los que me he venido reuniendo durante los últimos 3 o 4 meses a lo largo y ancho del país, es que de llegar a gobierno lo primero que estaría haciendo sería un grupo de trabajo con cada uno de los sectores, en este caso con ustedes, donde nos tendríamos que sentar en el primer mes de gobierno para sentarnos y decir, definamos cuál es la agenda, y yo quiero entender claramente cuáles son las prioridades que ustedes tienen, cuáles son las necesidades que tienen, y definamos una agenda conjunta para armar un cronograma de trabajo donde se establezcan las actividades que definimos conjuntamente desarrollar, los responsables y las fechas, porque yo siempre he dicho que no se puede mejorar lo que no se mide. Así que es importante que exista un cronograma de trabajo donde podamos ir midiendo que haya un verdadero avance. En ese grupo de trabajo, yo no creo en los grandes comités muy grandes, en los consejos, esos que hacen tan grandes.
creo más en grupos de trabajo específicos, sectoriales, o sea, un grupo de trabajo específico que es con el sector detallista, que se coordina directamente con ustedes, en el cual pondría a los ministros que tienen que ver con ustedes, a que formen parte obviamente de ese grupo, y en la agenda definiríamos las reuniones periódicas que ustedes van a tener con esos ministros y la frecuencia con la que yo participaré en esas reuniones para dar seguimiento a los avances. Qué sé yo, que si ustedes se van a reunir todos los meses con los ministros, pues bueno, cada 3 meses yo participo en la reunión y vemos a ver cómo vaya el avance. Sin que eso limite, además de que voy a tener una comunicación muy directa con cada uno de los sectores, porque como lo he dicho también, yo soy empresario, aunque vaya a gobierno por 4 años, eso es un periodo de 4 años, pero seguiré siendo empresario. Mi familia es empresaria y todos mis amigos son empresarios, así que no pretendo, pues espero poder salir del gobierno y poder seguir teniendo familia, seguir teniendo amigos, no enemigos, así que el propósito casualmente es ir ahí a ver cómo podemos activar este país y cómo le podemos quitar las amarras. He vivido en carne propia de las angustias y las penurias que vivimos los sectores privados. A mí me ha tocado ir a hacer arreglos de pago con la Caja Costarricense del Seguro Social, sé lo que es hacer las filas y tramitar un crédito en este país. Siento que la banca estatal perdió su propósito. Está bien que la banca tiene que competir con la banca privada y tiene que ser competitiva, pero la banca estatal tiene un propósito más allá de simplemente ser competitivo. Lo que usted mencionaba de Banca para el Desarrollo, me parece que no se está cumpliendo también con el propósito de Banca para el Desarrollo. ¿De qué sentido tiene una Banca para el Desarrollo si al final cualquier crédito que van a dar me obligan a poner algo en hipoteca? Entonces ahí yo siempre me he preguntado, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, si estoy viniendo a pedir prestados porque no tengo. Entonces, de cómo me piden que dé garantías sobre lo que no tengo. Hay que creer más en el emprendedurismo, apoyar más a los emprendedores con los fondos de avales y con créditos que permitan que sean accesibles para que la gente pueda fomentar y promover sus negocios. Esa es la forma de activar la economía y de generar los empleos que necesitamos. En la fórmula presidencial que doña Lineta ha escogido, como digo, me puso a mí, y por otro lado puso a doña Gabriela de San Román en la segunda vicepresidencia, que doña Gabriela tiene una maestría en el tema ambiental, pero también tiene amplia experiencia en el tema de tramitología, de manera que hacemos un excelente equipo, porque entonces nos coordinamos y ella me ayuda, cuando vamos viendo todo lo que hay que hacer, ella me ayuda a ir limpiando la cancha con los temas legales y de tramitología. Doña Linette, compartimos esta visión, por algo es que me pidió entrar con ella, de manera que esto es una convicción de gobierno, es una posición de gobierno. Lo ha demostrado anteriormente, la experiencia de ella y el ser una persona intachable ha sido demostrado, no lo tiene que ir a demostrar a debates en que por supuesto va a participar. Lamentablemente ahora se nos enfermó de COVID, pero esperamos que Dios mediante ya para la semana entrante que vienen los otros debates esté recuperada. Pero no es una candidata, es una señora que ya ha demostrado su experiencia, ha demostrado que es una persona que sabe estar en puestos donde hay que tomar decisiones. Doña Saborío ha sido la única mujer que fue directora del OIJ, un organismo no solo machista, sino que un organismo donde se tienen que tomar decisiones, como dice ella, donde se toman decisiones que atentan con la vida de los demás y con la de uno mismo, con la de ella misma. Y bueno, estuvo al frente de ese organismo y lo hizo de manera brillante. Así que creo que los atestados de ella hablan por sí sola, y pues la propuesta en la fórmula presidencial deja un claro mensaje al sector productivo de cuál es nuestro compromiso y nuestra visión y la forma en que nosotros vemos que gobernaríamos y la forma en que vemos que saldría el país adelante. Más bien ahora abro el espacio para que ustedes atender las dudas o las consultas que ustedes quieran. Don Franco, antes de que don Gerardo le haga la pregunta pertinente, lo que usted plantea es muy justo, es muy lógico y es muy necesario para Costa Rica. En el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, cuando él asumió el poder, se planteó el famoso Plan de Concertación Nacional, y de alguna manera en ese gobierno
se tuvieron que crear, por así decirlo, estructuras de administración paralela, me acuerdo en el Ministerio del Ambiente, porque el sector estatal, los empleados públicos, muy entronizados, han creado un estado dentro del propio estado costarricense. Y lo vemos en esta administración, en el caso del cementazo, el ligamen que había entre directivos del Banco de Costa Rica y empresarios privados, y no solamente del partido gobernante, sino del Partido Liberación Nacional y del mismo Partido Unidad. Entonces, pareciera como que suena muy, muy delicado decirlo y muy triste. Y ustedes se van a enfrentar, ganando las elecciones, trabajando como usted lo propone, a una verdadera mafia que está cogobernando independientemente del partido político. Con 8 años del PAC se han intronizado muchos vicios. Ahí tenemos ahora el caso Cochinilla y el caso Pepinillo y el caso, ya no tienen nombres en el OIJ para poder señalar los casos de corrupción. ¿Cómo vamos a hacer los sectores privados y cómo van a ser ustedes triunfando en las próximas elecciones precisamente para poder trabajar si hay un bloqueo, a pesar de que se nombren juntas directivas, a pesar de que se nombren presidentes ejecutivos, al final de cuentas son los empleados que tienen esas pensiones millonarias al final de sus carreras los que están dirigiendo este país. Adelante, don Franco. Muchas gracias por su pregunta. Pues definitivamente hay un importante grupo de gente que ha venido, bueno, venimos de varios gobiernos con un tema ideológico distinto y que ese tema ideológico ha trascendido a que se ha convertido en voluntad política. Entonces, donde no hay ideología o no se comparte la ideología, pues tampoco hay la voluntad política para hacer las grandes transformaciones y para brindar el apoyo que un sector productivo requiere. Efectivamente hay un grupo importante de mandos medios que está sembrado, está colocado, y con ese tipo de mentalidad nosotros vamos a tener que dar la ardua tarea de cambiar esa mentalidad. Eso empieza por poner a jerarcas, a jefes que tengan este tipo de mentalidad, que trabajen, que tengan este tipo de visión que estoy yo planteando, que vengan con este mismo entusiasmo que estoy yo planteando. Y además sí va a ser muy importante incluir en el sistema de evaluación, ponerlo a caminar, pero que en lugar de que sea el jerarca, el superior, el que evalúa a sus subalternos, que entonces muchas veces hoy en día los evalúa además con evaluaciones superfluas, donde si llegó temprano o llegó tarde, cómo se viste, y no con evaluaciones reales de desempeño. Vamos a poner evaluaciones de desempeño realmente que midan el desempeño, y donde un importante porcentaje de la evaluación, un 30% de esa evaluación, va a ser representada por la evaluación de la institución como tal, como lo hacemos en las empresas privadas. O sea, usted tiene una empresa privada, usted le tiene la evaluación de desempeño a sus colaboradores, y un 30% de la evaluación de desempeño es el resultado de la evaluación del servicio al cliente de la empresa, de la evaluación de los clientes de la empresa. Entonces, ¿eso qué hace? Que si yo no estoy haciendo bien mi trabajo, a vos te va a preocupar que yo no lo esté haciendo bien, porque en la evaluación del servicio de la empresa no va a salir bien y nos va a repercutir a ambos en un 30% de nuestra evaluación. Entonces es empezar, porque aquí, vuelvo a repetir lo que dije al principio, no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces, si no le ponemos un sistema de medición a los resultados que generan las instituciones, y como también lo dije al principio, se requiere de un gobierno que esté al servicio del ciudadano y al servicio del sector productivo, pues entonces hay que poner casualmente sistemas de evaluaciones que el usuario de esas instituciones pueda evaluar el servicio que recibió, y que eso tenga un impacto, en el resultado de la evaluación de los empleados de cada una de esas instituciones. Esa es una de las formas, de manera muy empresarial, como lo digo, que pensamos poner entrando al gobierno para poder empezar a cambiar esa mentalidad, y que los colaboradores públicos entiendan que su remuneración y su trabajo depende del servicio y del resultado que produzcan. ¿Cómo sucede en el sector privado? Hoy en día lo que pasa es que en las instituciones públicas
Cuando no hacen bien su trabajo no pasa nada y no se refleja. Bueno, aquí lo que hay que hacer es ponerlo en evidencia, para eso hay que poner los sistemas de evaluación y de medición. Muy importante la participación entonces del ciudadano y la participación del empresario, porque tal vez ahora sí sean tomadas en cuenta nuestras situaciones en los servicios que brinda la Caja del Seguro Social en los hospitales, por ejemplo, o la situación que se brinda en aduanas para la importación de productos, o la situación misma que se dan en tributación. En fin, hay muchas cosas que en ese sentido parece interesante lo que ustedes están planteando, don Franco, y ya tal vez como para, no sé si hay consultas, sino para continuar ya con temas específicos, nosotros somos víctimas en este momento y un poco por la misma pandemia de la informalidad. Y es un círculo vicioso, porque la gente no tiene qué hacer, no tiene cómo allegar recursos a la economía familiar y recurre a la informalidad. Y entonces uno ve que surgen empresas que no existen, que no pagan, no tienen facturas electrónicas, que no tienen legalidad, no cotizan con la caja, pero son familias que ocupan precisamente de ahí tener un ingreso. Y en ese sentido, ¿cuál sería la agenda, la ruta de trabajo que ustedes seguirían en caso de que salgan triunfantes en las elecciones de este 6 de febrero? Lo hemos dicho, lo hemos planteado muchas veces. Hoy en día tenemos un serio problema y es el tema de la informalidad. Un 43% de la población económicamente activa hoy en día opera bajo el sector informal. Y créame que muchos de ellos lo hacen no porque quieren, sino porque no pueden, porque los costos de la formalidad, de trabajar en el sector formal, o porque los requisitos de trabajar en el sector formal son tantos de que simplemente el sistema los expulsa. A veces son tantos los requisitos que yo digo, bueno, hay el 92% del parque empresarial costarricense son pymes, son pequeñas empresas, muchas de ellas unipersonales. Es la misma persona el que produce, el que empaca, el que vende, el que cobra. Pero además de él, pedimos que tienen que ir a hacer fila a 5, a 6 o 7 instituciones diferentes para que cumplan con todos los trámites. Bueno, entonces, ¿qué hace? ¿O trabaja o va a cumplir con los trámites? Entonces, lo primero que vamos a hacer es interponer el tema de las ventanillas únicas, para que en una sola ventanilla pueda hacer los trámites de todas las instituciones, incluyendo las descentralizadas, incluyendo las municipalidades. Eso es algo vital para simplificar los trámites. 2, bajar los costos de la informalidad. O sea, que todos esos trámites y todos esos requisitos no signifiquen un costo que represente que entonces la persona, le represente una inversión a la persona que no le permita entrar. 3, negociar, sacar un plazo de amnistía con la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy en día es un ridículo porque hoy en día la persona que se acerca a la Caja Costarricense de Seguro Social porque quiere formalizarse, empiezan por decirle, bueno, pero mire, es que usted tiene 10 años para atrás de estar trabajando, entonces usted debe ir a multa de tanto. En esas condiciones nadie se acerca, la gente no pasa ni por la acera del frente de la caja. Y a nosotros lo que nos interesa es más bien tender los puentes para que el que está en el sector informal vea un beneficio, vea una posibilidad en realmente poderse formalizar. Entonces, más allá de ir a cobrarle una multa, de lo que debe hoy en día, lo importante es decirle, vea, usted se puede acercar, hay un plazo de amnistía de 6 meses, el plazo. En ese plazo, el que se acerque y se formalice, no hay multas para atrás. Entonces, eso yo creo que va a ser un gran atractivo y nos va a permitir que mucha de esa gente quiera formalizarse, porque si es bien que mal trabajar en el sector informal, pues es incómodo porque están trabajando contra la ley, ¿verdad? En cualquier momento les caen y los van a afectar. Pero si uno le abre la puerta y le dice, mire, usted ya puede pasar a trabajar al sector formal, porque yo no le voy a cobrar una multa para que usted se pase aquí, pero además le simplifiqué los trámites, de todos los trámites los puedo hacer en una ventanilla y ojalá hasta virtual. Y además el costo de hacer esos trámites, se lo vamos a bajar los costos que impliquen, pues eso lo hace más viable. Incluso también hemos hablado de que a las pequeñas empresas que se formalicen, hacer una tabla de cuotas diferenciada, de manera que en los primeros 3 años vayan pagando una cuota menor hasta llegar al 4º año ya a pagar la cuota normal. Porque bueno, un negocio cuando está empezando, pues hay que darle oxígeno y hay que darle apoyo para que pueda llegar a normalizarse. ¿Qué es mejor para el país? Tener a esa gente bajo el sector formal
y aunque estén pagando una tercera parte de lo que pagan los demás que cotizan, pero que estén pagando y que ya estén formalizados, a no tenerlos. Porque la visión que hemos tenido hasta la fecha es no tenerlos, porque le siguen pretendiendo cobrar multas, le siguen pretendiendo cobrar las tasas, las cuotas actuales que son impagables para un negocio que está empezando. Entonces, eso nos ha llevado a tener un 43% de la población económicamente activa trabajando en la informalidad, lo cual es bastante injusto porque, como usted bien lo dice, eso representa una competencia desleal para que trabajan en el sector formal, que sí trabaja. Entonces, el 57% de la población económicamente activa hoy en día está sosteniendo el costo del 100, porque hay un 47% del sector social, porque hay un 43% que no cotizan. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de jalar a esa gente, pero hacerlo viable, hacer lo que sea, verlo con un sentido de realidad, no es a la obligación, explico, sino con un sentido de realidad de que ellos puedan pasar al sector formal. Eso es un compromiso que nosotros tenemos, el de sentarnos con la informalidad y ver a ver cómo tendemos esos puentes para poderlos jalar a la formalidad. Eso le va a quitar un peso a los que ya hoy en día están en el sector formal, porque les va a quitar esa competencia desleal, pero a la vez porque ya no van a tener que cargar con el peso de todo el aparato, solo unos contribuyendo, sino que ampliando la base contributiva. Don Franco, tenemos una consulta de nuestros compañeros. Adelante, por favor. Sí, gracias Mariano. Aquí por el Facebook nos pregunta don Jorge Jefferson. Dice, tengo una pregunta. ¿Cómo hacer que los ciudadanos y sectores recuperen la confianza en la clase política? Es una muy buena pregunta, sí. Lamentablemente hemos tenido muy malas experiencias con algunos políticos. Me parece que en este caso específico, por lo menos en nuestra fórmula presidencial y la propuesta que nosotros estamos presentando una mujer que tiene una trayectoria pública intachable, una mujer que durante toda su vida ha trabajado en el sector público, rompiendo paradigmas y haciendo un trabajo ejemplar, y donde no tiene ningún tipo de cuestionamiento por su gestión. Y bueno, también los que la acompañamos en la papeleta, en la fórmula presidencial, de igual manera. O sea, es presentar gente que pueda hablar con esta transparencia, con esta honestidad, que pueda demostrarlo, no traer a más de los mismos que ya han demostrado de no tener esa hoja en blanco, esa transparencia. Es importante recuperar la confianza en los políticos. Miren, igual nos ha pasado también a nosotros en el sector privado. Era lo que a mí me dolía, por ejemplo, cuando estaba ahora mismo, yo soy presidente honorario de UCAEP, y cuando sale algún empresario embarrado en algún caso de corrupción, a uno le duele porque en cierto modo le está dejando mal a todo el sector, al sector empresarial. Pero debemos de tener cuidado porque así como los empresarios decimos que no se vale generalizar, porque hay algunos pocos que son corruptos y esos corruptos deben de estar en la cárcel, tampoco generalicemos a los políticos y tampoco generalicemos al sector público. Hay gente buena, hay gente correcta, que está dispuesta a hacer las cosas bien y que lo ha demostrado. En este caso, doña Lineta Abreu lo ha demostrado con creces. Así que yo creo que sí hay políticos en quienes se puede confiar. Adelante, Melissa, con la otra consulta pendiente. Sí, aquí tenemos un comentario de don Eric Vargas. Dice, tenemos 8 años con el PAC y todos estuvieron de acuerdo en todas las aprobaciones y no pudieron disminuir los trámites ni hacer nada a favor del comerciante y empresas. Más bien dejaron que se fueran y aumentaron los impuestos. Específicamente, que tienen como proyecto a favor. ¿Cree que lo van a lograr? Porque el PAC va a hacer oposición a lo que ustedes no hicieron. Gracias, dice don Eric. Bueno, nosotros no lo hicimos porque no éramos gobierno. Realmente el gobierno era el PAC. Si bien es cierto, hubo una participación de diferentes fracciones, entre la cual participó la fracción de la Unidad Social Cristiana de una manera muy crítica, porque si ha habido una fracción que ha sido crítica en estos últimos 4 años, ha sido la de la Unidad Social Cristiana, y la que más se ha parado a no poner impuestos. Por ejemplo, en las últimas 6 meses que han venido a tratar de vender impuestos, la que más ha frenado eso ha sido la Unidad Social Cristiana. Si bien es cierto, al inicio de este gobierno se respaldó, incluso el sector privado respaldó eso, la Unión de Cámaras lo respaldó, el hacer la nueva regla fiscal,
el arreglo fiscal que se hizo en el 2018. Eso se apoyó porque era necesario, el país ya no aguantaba. Sí, en esa negociación estaba el compromiso de que casualmente el gobierno se puso casualmente para controlar el gasto, la regla fiscal, para que entonces las instituciones y el gobierno no se pudiera pasar de un monto del gasto. Eso creo que fue un importante avance. Ahora se está pasando también al proyecto de ley de empleo público que va a permitir regular un poco los salarios del sector público. Hoy en día el problema que tenemos en el sector público es que el guarda de una institución gana a veces 3 o 4 veces más que un mismo guarda de otra institución. O sea, dentro del mismo estado hay ese tipo de diferencias. Eso no es ni siquiera que los salarios del sector público son mucho más altos que los del sector privado, sino que dentro del mismo sector público se han creado esas desigualdades. Eso, bueno, con la ley de empleo público se va a solucionar en una buena medida. Todavía le faltó más a la ley de empleo público, que habrá que meterle otros proyectos en la próxima legislatura, pero bueno, con esa ley se va a poder regular bastante. Y como le digo, sí, al gobierno del PAC, de Carlos Alvarado, se le apoyó al puro principio con el cambio de la ley fiscal, pero efectivamente, como bien lo dice el compañero, no cumplieron ellos con el resto de la agenda, en que iban a simplificar los trámites y en que iban a hacer una reducción del gasto, al punto de que hoy en día, como lo dije al principio, el 50% del gasto corriente del país está haciendo vía financiamiento. Y eso es responsabilidad del gobierno actual, porque no ha bajado el gasto. Nosotros sí lo vamos a hacer. Le repito, el último gobierno que dejó este país con superávit fue un gobierno social cristiano, fue el gobierno de Abel Pacheco, en el cual doña Linet Saborigo fue la primera vicepresidenta, y como dice ella, ya le tocaba hacer la regla fiscal de ese gobierno, porque fue la que manejó las finanzas en orden y entregó un gobierno con superávit. Adelante, don Gerardo Araya, presidente de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas. Gracias, Mariano. Sobre el mismo tema, don Franco, sí, durante el último gobierno del PAC, sí se ha notado esta parte de la regla fiscal, donde han permitido que ciertas instituciones, por ejemplo las municipalidades, que la que me trae a mi memoria, que se salieran de la regla fiscal. Sí se ha notado una gran oposición de parte del Partido Unidad Social Cristiana, principalmente en la voz de Pablo Heriberto Abarca. Entonces la pregunta mía es, ahora, en un posible gobierno, ¿hay posibilidades de que esa regla fiscal, o a esos que permitieron que se salieran de la regla fiscal para frenar su gasto, hay posibilidades de que eso vuelva a retrocederse, a hacer marcha atrás y meter a todas esas instituciones que se salieron de la regla, volver a estar dentro del marco de la regla fiscal? Yo creo que sí, y ese es nuestro propósito. Nosotros creemos que la regla, ahí fue después de que se hizo la reforma fiscal, que fue cuando lo que se le apoyó al gobierno actual hacer, estaba dentro de la reforma fiscal el incluir la regla fiscal. Y bueno, el gobierno después y la misma asamblea aprobaron que las municipalidades se salieran de la regla fiscal. A mí me pareció un grave error, y eso es algo que nosotros deberíamos de tratar de impulsar en una nueva administración. Debemos de ponerle tope a los gastos, porque si no es muy difícil. Insisto, las cosas, y el compañero, la persona que me hizo la pregunta anteriormente, ¿cómo confiar en los políticos? Bueno, básese en las referencias, básese en sus atestados. Doña Linet Saborido estuvo en la última administración que dejó este primer gobierno, el que dejó el país con las finanzas sanas. Y eso es lo que queremos volver a hacer, poner orden. Hay que poner orden en el tema del gasto, en el control del gasto, y poner al sector productivo a producir. O sea, ¿qué hace uno en la casa cuando no le está alcanzando la plata? Se siente con la familia y dice, bueno, ¿cómo vamos a rebajar el gasto? Porque los ingresos son estos, de cómo hacemos para acomodarnos a vivir con los ingresos que tenemos, y cómo hacemos para trabajar más y generar más ingresos. Entonces, uno dice, bueno, yo voy a coger un doble empleo, el otro dice, yo voy a atacar por aquí, entonces es como se logra el balance. Bueno, eso es lo mismo. Un país, de lo primero que hay que hacer es decir, bueno, ¿cómo vamos a bajar el gasto seriamente? Y después, además, bueno, ¿cómo vamos a mejorar los ingresos? Y la única forma de mejorar los ingresos es activando la economía, que no se puede generar a través de más impuestos, porque usted entre más impuestos ponga, menos recauda, porque la economía se deprime más.
Sí, es correcto. Ya en el tema nuestro, meramente de los detallistas, para nadie es un secreto que el comercio detallista, principalmente el de abarrotes, uno de los rubros más altos que manejan es el costo en electricidad. Tenemos un índice que ya todo el mundo lo conocemos, comprando electricidad más cara en otro lado para vendernos a nosotros, pero no es ese el punto, sino, por ejemplo, existe legislación para que todo equipo que entre al país para uso domiciliar o uso en el hogar, vienen con características especiales de menos consumo, de muy eficientes. No hay en estos momentos legislación a favor de todos los equipos que se encuentran en los comercios de diferentes partes del país que tengan regulaciones al respecto. Pues véase equipos de refrigeración, equipos ¿cómo le digo? Para panaderías, congeladores y todo este tipo que son de primera necesidad para un comercio detallista. Se podrá trabajar en un futuro a mediano plazo sobre legislar. Yo sé que esa parte de la Asamblea Legislativa, por supuesto, pero sé que el Ejecutivo también en su tiempo les toca proponer de poder legislar a favor de exigirle o pedir a la mayoría de esas empresas que utilizan ese equipo, todos esos equipos que casi siempre son prestados a los comercios, de que vengan con eficiencia, con especificaciones de ser más eficientes en el consumo energético, principalmente, don Franco. Muy buena sugerencia, don Gerardo. Ahí tenemos dos situaciones. Una es, sí, efectivamente, Costa Rica es uno de los países que tiene el costo de energía más alto de Latinoamérica. Eso se da, es irónico porque somos el sexto país donde más llueve. Entonces, tenemos exceso de agua, para poder producir energía muy barata, barata. Pero lo que ha tenido, el problema que ha tenido el costo de la energía en Costa Rica ha sido que el ICE se ha metido en proyectos que costaron 3 y 4 veces más lo que iba a costar el proyecto original, y que además, una vez terminados, están generando un 30% de lo que iban a generar según el proyecto original. Entonces, bueno, cualquiera de los que estamos aquí, que estamos en el sector privado, sabemos que así ningún negocio da. Si yo voy a abrir, y vuelvo al ejemplo de la panadería, que si yo voy a abrir una panadería en un barrio y el presupuesto que tengo para abrir la panadería son 10 millones, y resulta que al terminar de hacer la panadería, en lugar de me costar 10 millones, me costó 20, bueno, yo no puedo agarrar y decir, bueno, en esa panadería voy a vender el baguette más caro para cubrir los 10 millones de error que tuve. ¿Por qué? Porque simplemente si pongo a vender el baguette más caro, no quiebro, pero se lo compran a la competencia. Pero al ICE le queda muy cómodo porque dice, bueno, no, entonces como nos salió más cara la panadería, nos salió más caro el proyecto, entonces esto va a la tarifa. Y nos meten a la tarifa todos. Entonces los costos financieros del ICE los estamos pagando todos en tarifa. En eso va a haber que hacer toda una reingeniería financiera en el ICE para conocer en primer lugar la realidad financiera de esa institución, porque con la excusa de que son competencia, nadie, yo creo que ni el mismo gobierno actual tiene claridad de cómo están los números del ICE, pero hay que entrarle con valentía, con voluntad y decir, bueno, veamos la realidad y ver cómo se hace una reingeniería financiera y cómo se puede refinanciar la deuda del ICE de manera que no impacte directamente en las tarifas, quitarle ese costo. Vuelvo a los mismos ejemplos de la panadería. Si esa panadería me iba a costar 10 millones y me costó 20 millones, los 10 millones de excedente tendré que ver cómo los refinancio y cómo los pongo por aparte, pero no se los puedo meter al precio del pan. Tengo que ver cómo a través de lo que venda aquí, pues voy a tener que pagar o cómo a través de las otras panaderías cobro esto, pero si no lo puedo cargar directamente el producto. Eso es un punto. Y lo otro que usted mencionaba, Gerardo, es muy interesante y es cierto. Lo que hay que hacer es incentivar el ahorro. Entonces también poder poner tarifas y poder medir si un negocio está utilizando equipos que vienen con los requerimientos adecuados, especiales, que garantizan un menor consumo, bueno, entonces que se le pueda aplicar una tarifa especial. Entonces eso mismo haría que ustedes mismos, los comerciantes, cuando le van a recibir un equipo a alguna de las empresas que les prestan los equipos, ustedes le pidan, bueno, mire, pues usted me va a poner aquí una cámara refrigeradora, que sea una cámara que cumpla con estos requisitos, porque si no, eso me va a afectar a mí en mi factura eléctrica. Y hacemos una curva, y empezamos en una etapa de transición, porque obviamente pues, hay que hacer una transición en todos los equipos, y tampoco lo va a hacer uno. Pero yo soy más de partícipe
de trabajar vía incentivos que vía castigos. Entonces, más bien es, bueno, si usted genera un ahorro, usted tiene un incentivo de tanto en su tarifa eléctrica. Si usted tiene este tipo de equipos que cumplen este tipo de requerimientos, tiene un incentivo. Y eso promoverá en el tiempo que estas empresas, que son las que compran esos equipos y los prestan, los facilitan al comercio, pues empiecen a tomar eso en consideración y con esto lograríamos en un tiempo prudencial lograr una disminución en el consumo. Don Franco, tenemos otra consulta a través del Facebook Live. Adelante, Melissa. Gracias, Mariano. De hecho, tenemos dos. Usted me dice si después queda tiempo para abarcar la otra. Démosle prioridad a nuestros auditorios. Ok. La primera consulta es de Antonia Morales. Dice, Figueres está planteando en su plan de gobierno la creación de 16 instituciones y programas nuevos. El Frente Amplio va por el mismo lado. En su programa, ¿qué tratamiento podemos esperar a la planilla estatal? Nosotros lo que tenemos claro es que hay una alta tasa de desempleo hoy en día. Como lo dije, hay 500,000 personas ya hoy en día que no tienen trabajo, que tienen que ver todos los días para ver cómo llevan sustento a sus hogares. Entonces no vamos a hacer más grande ese problema. O sea, no vamos a generar más desempleo. Pero jamás vamos a contratar más personas. El Estado no puede hacerse más grande. El Estado, por eso también lo dije desde el principio y he sido insistente, esos 500,000 empleos, los empleos, el desempleo se combate promoviendo que el sector privado crezca y genere ese empleo. Ese empleo lo tiene que generar el sector privado, no lo puede generar el sector público. Nosotros no estaríamos creando de ninguna manera más instituciones. El país tiene exceso de instituciones, más bien estaríamos haciendo una revisión de las instituciones actuales, como lo hemos dicho, una revisión de las instituciones actuales para ver si alguna ya cumplió con su propósito, su objetivo, está obsoleta, pues tiene que ser cerrada, lo veremos en ese momento con el sector, los sectores involucrados, y estamos dispuestos a cerrarla, en el caso que así sea. Algunas pueden ser fusionadas, y otras más bien lo que necesitan es meterles más apoyo para que puedan funcionar mejor. Entonces, con eso le respondo a la pregunta. No estamos en absolutamente desacuerdo en crear 16 instituciones más, como lo propone el candidato de Liberación Nacional ni el del Frente Amplio. Eso es hacer más grande el elefante, que el elefante es demasiado grande. Nosotros no estamos diciendo que lo vamos a llegar a recortar al elefante, porque no vamos a generar más desempleo, vamos a poner más gente sin trabajo. Pero sí, no estaríamos generando más instituciones y más cargas al Estado. Adelante, Melissa. Tenemos aquí otra pregunta de don Eric Vargas. Dice, si su partido quedara en la presidencia, ¿se comprometerá con los comerciantes y empresas en bajar la tramitología y darle una parte de la banca del desarrollo a las cámaras? Totalmente, tiene mi compromiso absoluto. Don Franco, volviendo a las panaderías, nosotros tenemos un asociado o hay un par de asociados que han ido creciendo en Guadalupe, en Moravia, en Coronado, con franquicias de panaderías. Tenemos, y por eso le digo, volvemos a las panaderías. De hecho, el detallista estuvo trabajando algún tiempo en la corporación Musmani y entonces ahí aprendió a desarrollar destrezas en ese sentido. Cuando uno ve, por ejemplo, bueno, Walmart ahora se está cuestionando sus operaciones en Nicaragua y en El Salvador, aparentemente están buscando socios o vender, pero tenemos nosotros esa competencia, tenemos la competencia también de los orientales que han venido aquí a Costa Rica a invertir. El tema de las franquicias podría aplicarse como una estrategia de desarrollo del sector comercial detallista, ya no solamente en panaderías, porque tenemos también sodas que podrían estar agrupadas. ¿Sería esa una opción y la apoyarían ustedes? Sí, claro. Creo mucho en el modelo de franquicias. Es un modelo de desarrollo interesante. A nosotros nos funcionó muy bien en Humani. Nosotros empezamos a abrir panaderías y lo que nos permitió tener un crecimiento tan grande y tan rápido fue casualmente el otorgar franquicias, porque ahí se cumple aquel viejo dicho que dice que el ojo del amo engorda el ganado. Entonces nosotros lo que estábamos ofreciendo era a los pequeños empresarios, a los empresarios independientes, decirle, usted puede tener su propio negocio, pero no solo. Contaba con todo el expertise y con toda la experiencia, el apoyo, el tecnológico y el soporte de la corporación.
Entonces era mucho más seguro para la persona que quería montar una panadería, era mucho más seguro ir y comprar una franquicia. En este caso, Don Mani, ¿por qué? Porque le estaban dando una marca que ya estaba aprobada en el mercado, que ya era reconocida, le estaban dando un producto que ya era aprobado en el mercado y que ya era reconocido, le estaban transmitiendo tecnología que ya era aprobada y ya había sido reconocida. Entonces se aprovecha lo que se llama el know-how, se aprovecha esa experiencia. Y eso hace que el negocio sea mucho más seguro. Siempre he creído que la unión hace la fuerza. Hay datos, yo, como les decía al principio, creo, como empresario creo mucho en los datos, o sea, los datos son los que hablan. En Estados Unidos, de cada 5 negocios que se abren independientes, fíjese este dato, de cada 5 negocios que se abren independientes, 4 no superan el 5º año. De cada 5 negocios que se abren en franquicias, 4 están abiertos al 5º año. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, bueno, la gente cuando abre un negocio de franquicias, pues ya hay mucha tela avanzada, ya hay mucho respaldo. Ustedes tenés tecnología y tenés un grupo de gente que está trabajando con la misma. Miren, nosotros mismos cuando teníamos Money, nosotros nos entró la competencia fuertísima de Bimbo y vino una empresa mexicana a montar pancitos frescos en todas las pulperías, se nos metieron una competencia muy fuerte, pero casualmente tener un sistema de franquicias tan consolidado, vinieron a competir no con una empresa, sino con un montón de microempresarios, que éramos un montón de franquiciados, y les hicimos frente y salimos adelante. Entonces, claro que creo que el modelo de franquicias es un modelo de desarrollo muy interesante que ustedes en la Cámara deberían de analizar y promover más en diferentes tipos de negocios. Y que debe de tener un trato especial a nivel de créditos y a nivel de gobierno. Y nosotros los consumidores todavía disfrutamos del rico patí que desarrolló Musmani y también las costillitas de manzana y de guayaba. Así que entonces es un círculo virtuoso de las franquicias. No sé, don Gerardo, lo veo muy sonriente ahí. ¿Está contento con el programa? Sí, claro que sí, por supuesto, Mariano. Y tenemos a un señor empresario casi toda la vida aquí al lado con nosotros. Y claro, y ese comercial que usted les acaba de hacer, después pasamos la factura, ¿verdad? Pero no. Ah, pero no es a ellos, porque ahora son otros los dueños. No, pero no, es parte de, no, excelente. No, yo siento que ya los datos, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta a don Franco. Yo tenía, no sé cuánto tiempo nos queda de programa. No, ya no tenemos tiempo, don Gerardo, pero no importa. Como dice usted, nos podemos pasar unos minuticos. Sí. No, la pregunta que yo quería, la última que quería mencionar, don Franco, era similar a la que yo le hice, la que hice hace 15 días. Hace 15 días yo le pregunté al otro candidato a la primera vicepresidencia que tuvimos por ejemplo, aquí en Costa Rica, me imagino que en algunos otros países de Centroamérica también, ahora que mencionó Mariano, los Walmart que quieren vender o negociar sus partes de El Salvador, Nicaragua y Honduras, creo que es. Cuando se abre un supermercado de ese calibre, un Walmart, una cuestión así, hasta el mismo presidente de la República, el Ministerio de Economía y todo, van y lo inauguran con bombos y platillos y se los sacan noticia para arriba y noticia para abajo, porque crearon 150 o 200 fuentes de empleo. Yo siempre he dicho que excelente, crearon esas fuentes de empleo, por supuesto, eso es algo para promover en un sector del lugar donde se abra, pero lo que yo siempre me he preguntado es, ¿se habrá hecho algún estudio para ver cuántos microempresarios en 3 o 4 kilómetros a la redonda con la apertura de esa gran plaza se han tenido que cerrar? Se han tenido que cerrar zapaterías porque Walmart vende zapatos. Se han tenido que cerrar panaderías porque Walmart vende pan. Se han tenido que cerrar ventas de repuestos porque Walmart vende repuestos. Se han tenido que cerrar floristerías porque Walmart vende flores también. Y se han tenido que cerrar tienditas y bazares porque Walmart también lo vende. Pero en 3, 4 kilómetros a la redonda, no creo que no existe un estudio donde por 150 o por 200 empleos que crea esa fuente de trabajo ahí, se pueden ir hasta 200 o 300 o 400 negocios en ese sector y que tal vez pueden tener 2 o 3 personas trabajando en la misma familia. Entonces, en un futuro
de un gobierno, ¿existiría alguna posibilidad de legislar un poco para manejar la concentración de esos negocios tan grandes en diferentes partes del país? Gracias, don Gerardo. La legislación existe. Lo que hay que hacer es que funcione. O sea, pero está la COPROCON. Y aquí ya hay una legislación que se pone, evita esas altas concentraciones de poder. Eso por un lado ya existe. Lo que hay que hacer es que funcione. Y por otro lado también es lo que hablábamos anteriormente, don Gerardo, es darle la oportunidad a que todos tengan esa niveles de competitividad. Ok, si por un lado usted viene y le abre un supermercado a esos grandototes que por volumen, por la escala que tienen, adquieren a precios mucho mejores que los que pueden accesar ustedes, bueno, es ver cómo se les da a ustedes las herramientas, les dependientes de las herramientas, para que sus costos de operación sean menores, porque usted tiene un costo de operación menor, no tiene que pagar un aire acondicionado tan grandotote, no tiene que pagar, me explico, y entonces que lo haga competitivo, o sea, su planilla es menor, y eso le permita compensar y le permita competir, eso por un lado, y por otro lado, ustedes mismos en Cámara de Detallistas deben de hacer y gestionar, y se lo digo yo como empresario, acciones que les permitan generar volúmenes, para que entre ustedes mismos unidos generen volúmenes y generen acceso también a esas economías de escala por volumen, nos permita competir. Pero por supuesto que nosotros somos conscientes de si el 92% del parque industrial o parque comercial en Costa Rica es pymes, de ese es el que nos debemos, ese es el que más hay que proteger. ¿Me explico? Eso hay que protegerlo. Pero protegerlo casualmente brindándole las condiciones de competitividad. Sí, porque nosotros siempre hemos dicho, no es que queremos que nos den las cosas, que nos las regalen, que nos dejen trabajar en igualdad de condiciones y competir principalmente en igualdad de condiciones. La competitividad es esencial. Nosotros como país tenemos un gran reto en eso también. El país es un país que ya se incorporó, se aceptó a la economía mundial, estamos en el comercio mundial, tenemos muchos tratados de libre comercio firmados, y eso entonces también no puede ser burro amarrado contra tigre suelto. Ahora estamos abiertos a competir con el mercado mundial, ¿verdad? Pero de costos altos. Entonces nos hace poco competitivos, no solo para poder aspirar a exportar, sino que ya ahora incluso para defender el mercado local con productos que vienen importados ya sin pagar arancel o pagando aranceles muy bajos y que fueron producidos en otros lugares con costos mucho inferiores a los que tenemos que producir nosotros aquí. De manera que el tema de competitividad es un tema primordial al que hay que entrar para poder, de nuevo, poderle dar al país a producir. Tenemos, don Franco, consultas recibidas en la Cámara y después doña Sandra Gómez, que es la coordinadora de la Comisión de Comunicación, también tiene alguna inquietud. Primero Melissa y después doña Sandra. Adelante, Melissa. Gracias, Mariano. Yo solamente voy a leer dos comentarios que tenemos por aquí en el Facebook. Dice doña Jania Esquivel: creo que los minoristas se han reinventado en calidad y servicio. La gente siempre va a preferir una buena atención y eso compensa la diferencia de precios. Y por aquí nos escribe doña Marjorie Umaña, que es propietaria de una panadería. Dice: un invitado que conoce nuestro diario vivir con amplia experiencia. Dice: gracias por sus aportes, don Franco. Bueno, muchas gracias a la colega panadera y estoy a las órdenes para lo que le pueda servir. Soy un apasionado de la industria de panificación y mi hermano más todavía. Mi hermano estudió de hecho panificación y mi papá. Y doña Ania, usted tiene toda la razón. Hay que buscar los elementos de diferenciación. Usted mencionó dos muy importantes: la calidad y el servicio, y otro es la cercanía. O sea, bueno, entonces si usted tiene un punto bien ubicado, la gente va a preferir siempre, y por eso es que hasta ahora tantas tiendas de conveniencia. A veces esas tiendas de conveniencia venden mucho más caro que los demás. ¿Pero por qué se llaman de conveniencia? Porque me queda conveniente parar ahí, me queda fácil, me queda sencillo parar. Entonces, diferenciémonos por calidad, diferenciémonos por servicio, diferenciémonos por variedad, porque nuestro negocio está bonito, está limpio. Y bueno, sí, busquemos también, obviamente, pues tener costos que nos permitan ser competitivos. Pero usted sabe que es muy interesante. Nosotros que estábamos en el negocio del pan, nunca quisimos competir por precio. Y porque siempre pensamos que si competíamos precio nos estábamos bajando los zapatos nosotros mismos. Digamos, aquí hay que competir. Si yo le bajo el precio, en primer lugar, y ya cuando éramos los más grandes, si yo le bajaba el precio al baguette 10%,
del que más perdiéramos nosotros, porque éramos los que más vale vendíamos. Entonces, lo que había que hacer era cómo me diferencio. Bueno, casualmente por calidad, por servicio, por variedad, por higiene, por innovación. Entonces, no necesariamente todo siempre es precio. Claro que el precio es un factor muy importante, sobre todo en una economía en crisis como la que tenemos hoy en día, que tampoco nos podemos poner a vender a precios que nos dé la gana, pero sí hay elementos que nos pueden permitir competir. Y ustedes necesitan y merecen tener acceso a esos créditos que hemos hablado de Banca para el Desarrollo, necesitan también tener acceso a tarifas preferenciales de electricidad, que sean basadas en incentivos por el ahorro, y ese tipo de condiciones que les permitan más bien como micro tener unas ventajas contra los macro. Correcto. Doña Sandra Gómez, adelante. Gracias, don Mariano. Buenas tardes y buenas tardes para todos los que nos han acompañado en el Café Detallista de hoy. Especialmente agradecerle a don Franco Pacheco y a doña Roxana Pacheco, la compañía, todos los aportes que nos han brindado en esta tarde, pues nos han dado respuesta a muchas inquietudes que teníamos pendientes. Por ejemplo, la simplificación de trámite, el querer esa ventanilla única, nosotros como empresarios, resolvernos o indicarnos cuál es la fórmula presidencial de su partido, y una respuesta, digamos, que yo quería, que me la dejó muy clara, que es una puerta de políticas abiertas por parte de ustedes si llegaran a la presidencia. Entonces, de mi parte, agradecerles, invitarles a todos los empresarios y a todos los costarricenses que salgamos a votar porque es nuestro privilegio, nuestro derecho, por amor a la patria, por solidaridad y compromiso. Entonces, de mi parte, muy agradecida porque usted nos haya acompañado. La verdad que es parte de nuestra labor informar de primera mano, ¿verdad? Entonces, muy buenas tardes. Muchas gracias, doña Sandra. Don Gerardo, tal vez una última reflexión, pero que la haga don Franco y después usted cierra. La reflexión, don Franco, todo, digamos que está muy bien. Tenemos claro el panorama, como dijo doña Sandra. Usted tiene ahí atrás un velero con unas velas muy grandes. Yo quisiera preguntarle, a modo de reflexión, que usted haga, ¿cuáles son los valores que van a impulsar esas velas para que lleguemos a buen puerto? Si ustedes ganan las elecciones durante los próximos 4 años, que lleguemos a buen puerto. Subir las velas y levantar el ancla. Lo que tenemos que hacer es quitarle el ancla al sector productivo nacional. Hoy en día estamos amarrados, los tenemos llenos de amarras, llenos de requisitos, llenos de entrabamientos. Hay que soltarles esas amarras. Por eso quiero hacer un trabajo directo con cada uno de los sectores para poderme sentar con ustedes y decir, bueno, cuáles son las amarras y qué necesitan del gobierno y en qué puedo yo servirles a través de las instituciones que tienen que ver públicas, que tienen que ver con la producción, a través de los ministerios que tienen que ver con la producción. ¿Qué necesitamos hacer para que usted pueda producir y vender más y generar más? Hagamos una agenda de trabajo, nos ponemos de acuerdo en esa agenda de trabajo, articulamos y trabajamos de manera conjunta. Si usted me pregunta cuál va a ser su equipo, ustedes. Mi equipo de trabajo van a ser cada uno de los sectores productivos. Yo soy pro cámara, tengo reunión de cámaras, pero no fui director de reunión de cámaras, fui presidente honorario de reunión de cámaras y estuve en la junta directiva 15 años. Entiendo la problemática y mi forma de trabajar es sentarme con ustedes y decir, ok, definamos una agenda de trabajo. ¿A dónde nos duele? ¿Con quién me tengo que sentar yo? Con el que le duele el zapato. Que me diga dónde es que le duele y bueno, ¿y cómo arreglamos? Ustedes mismos lo dijo ahora. Mira qué bonito. Ya con esto le termino la reflexión. Como les dije, nunca he andado en política. Ahora me ha tocado recorrer el país a lo largo y ancho, en las giras, con doña Daniela. Han sido las experiencias más maravillosas. Vea, este país es maravilloso, pero lo más lindo que tiene este país es su gente. Usted llega a los lugares más recónditos, gente con unos niveles de pobreza extremos, y se sienta a hablar con ellos y ninguno le pide nada regalado. Se sientan y le dicen, vea, don Franco, es que aquí lo que pasa es que no tenemos agua por tal y tal y pum, pum, y el problema que te plantean el problema
y la solución. Lo que falta es ser escuchados, lo que falta es ser atendidos, lo que falta es que se les dé la mano. Somos un pueblo noble, un pueblo trabajador. Pero lo que se necesita es ese compromiso. Entonces, como yo, o sea, no se trata, y por eso que doña Lina lo ha dicho mucho de su gobierno, que va a trabajar descentralizado, de la mano de los sectores y de las regiones. Dice, no llegar a casa presidencial a que yo ahora, yo lo sé todo y yo lo voy a hacer a mi forma, y como yo no soy un sabelo todo. Yo soy un instrumento. Quiero ser un instrumento del sector productivo nacional para, estando en gobierno, decir, ok, señores, ¿a ustedes cómo les puedo ayudar? Y esa es la forma, esa es nuestra propuesta. Muchas gracias, don Franco. Don Gerardo, si quiere, cerramos el programa y muchas gracias por haber cooperado con nosotros, don Franco. Muy claro, muy diáfano y sobre todo muy honesto. Muchas gracias. A ustedes las gracias. Bien, Mariano. No, don Franco, realmente ya para cerrar, ya más bien muchísimas gracias por habernos hecho un espacio en esa agenda tan apretada que sabemos que están manejando en de esos meses atrás y estos días que les faltan todavía, pues más bien agradecerle el tiempo que nos dedicó, las respuestas que nos dio, esas inquietudes, preguntas e inquietudes que el sector detallista y nosotros a través de la Cámara pues lo tenemos. Tenemos un panorama un poquito ya más despejado, como vuelvo a insistir en la parte empresarial, para mí esa parte tiene mucho peso en el sector nuestro, porque sabemos que, como lo dijo la señora, doña Marjorie de la Panadería La Reina, tenemos una persona que conoce lo que es el sector productivo del país y podemos tener un gran apoyo ahí adelante. Así es que, doña Roxana, siga apoyando a su hermano, sígale poniéndole ese brazo y si tiende a cojear un poquito, levántelo y dígale, mi hermanillo, no, perdón la palabra, mi hermanillo, no sea huevo, vamos para adelante porque esto no es solo suyo ni mío, esto es de todos nosotros y de todo este país que tan bonito y tan lindo y tan especial, con esa gente tan linda que usted menciona que tenemos, que somos. Así es que, don Franco, adelante, le deseo muchos éxitos en esta carrera política que estás iniciando y ojalá que venga con muy buenos frutos. Y nuevamente... Gracias. Pues, estamos a la orden. Y así será. Este es un compromiso no solo de Franco, sino de toda la familia. Estamos con él y estamos seguros de que sabrá llevar las riendas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y nosotros nos vemos, si Dios lo permite, en 15 días. Vamos a hacer un análisis de los resultados de la elección del 6 de febrero. Es decir, el 8 de febrero estamos con ustedes analizando si hay segunda ronda, si ya hay presidente, y vamos a ver qué buenas noticias tenemos para toda Costa Rica. No se olviden de votar. Bueno, ya ahora no es con el dedo, es con este bolígrafo que vamos a ir a votar. Así que adelante y muchas gracias.